Imagina un país que llevaba 50 años en guerra constante, sin dinero, ni caminos, ni ley. Así era México en 1876, pero llegó un hombre que prometió dos cosas: orden y progreso. Su nombre era Porfirio Díaz, pero su orden le duraría más de 30 años. Para entender el México moderno hay que volver a 1876. Porfirio Díaz llegó al poder no mediante elecciones, sino levantándose en armas con el plan de Tuxtepec, oponiéndose a Sebastián Lerdo de Tejada bajo la bandera irónica de la no reelección. Tras triunfar, asumió la presidencia en 1877, iniciando una etapa decisiva para la historia del país. Bajo la influencia de la segunda revolución industrial que transforma al mundo con la electricidad y el petróleo, México buscó integrarse al sistema mundial. La infraestructura explotó, se construyeron más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Esto facilitó el comercio, sí, pero también el control político del territorio. El telégrafo conectó al país como nunca antes. La estrategia fue atraer inversión extranjera. A eso se le llama estrategia. Capitales de Estados Unidos, Francia e Inglaterra fluyeron hacia la minería, la plata y el cobre, el petróleo y la industria textil. Estados Unidos, aplicando su doctrina Monroe, controlaba gran parte de los ferrocarriles y las minas. México crecía, pero con una fuerte dependencia del dinero externo. Detrás de estas decisiones estaba un grupo de intelectuales y políticos conocidos como los científicos. Ellos promovían el positivismo, una ideología basada en el orden, la ciencia y el progreso, priorizando siempre el desarrollo económico por encima de las demandas sociales. El positivismo también transformó la educación, se promovió con enseñanzas técnicas y científicas. Con la ley reglamentaria de 1891 se impulsó una educación laica, gratuita y obligatoria, buscando fortalecer la identidad nacional. Instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria fueron claves para este progreso. El Palacio de Bellas Artes y la construcción del Ángel de la Independencia son las caras de las ciudades que cambió. Se levantaron obras monumentales que son estos iconos de México. La cultura se afrancesó y las élites disfrutaban de una modernización que parecía no tener fin. ¿Quién perdió en el porfiriato? Los campesinos e indígenas, a través de las leyes de deslinde se les quitó sus tierras comunales para dárselas a grandes hacendados extranjeros. El sistema de la tienda de raya era esclavitud moderna, te pagaban con vales que solo podías gastar en la tienda del patrón a precios inflados, creando una deuda hereditaria. Naces debiendo, mueres debiendo. Pero el progreso no era para todos. Las leyes de desamortización permitieron que las tierras se centraran en pocas manos, expandiendo los latifundios y reduciendo las tierras comunales de los pueblos indígenas. La riqueza quedó en la élite y los extranjeros, pero mientras el pueblo estaba luchando para vivir. La realidad era brutal. Trabajaban como peones acasillados, en condiciones de explotación extrema, como jornadas desde 12 a 16 horas. Y salarios miserables. Además, vivían endeudados de por vida en las tiendas de raya, donde se les obligaba a comprar todo su sustento a unos precios infladísimos. El descontento no tardó en estallar. Influenciados por el movimiento obrero internacional, los trabajadores mexicanos organizaron huelgas históricas. Cananea en 1906 y el Río Blanco en 1907. La respuesta del gobierno fue solo una represión violenta que dejó claro que los derechos laborales no existían en el porfiriato. El fin se acercaba en 1907. Una crisis económica en Estados Unidos golpeó fuertemente a México, provocando desempleo masivo y pobreza. En medio de esta tensión, en 1908, Díaz dio una entrevista, en la cual prometió dejar el poder y permitir la democracia. Fue una promesa vacía, pero despertó al país. Entonces apareció Francisco I. Madero con su libro La sucesión presidencial y el tema sufragio efectivo, no reelección. Díaz lo encarceló y robó las elecciones en 1910 mediante un fraude. Pero Madero escapó y lanzó el Plan de San Luis, llamando a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Un dato curioso es que se dice que un fuerte dolor de muelas atormentaba al dictador en sus últimos días, causando por una infección mal tratada. Ya fuera por el dolor físico o por la presión de las victorias de Villa y Zapata,
Díaz firmó su renuncia en mayo de 1911 y partió al exilio en Francia. El porfiriato había terminado, pero la revolución apenas comenzaba. Y pueden observar una infografía de qué fue el porfiriato, pero un poco más resumido. También el causante, las características y la cultura. El porfiriato fue un periodo lleno de contrastes, modernización y crecimiento por un lado, desigualdad y descontento por el otro. Las imágenes que verán y que están viendo nos recuerdan que el progreso no siempre llegó de forma justa para todos y que detrás de cada avance hubo también tensiones y pues obviamente sacrificios. Entender esta etapa es reconocer por qué México buscó un cambio y cómo esas experiencias llevaron al inicio de la revolución. Al mirar estas fotografías no solo observamos el pasado, también entendemos las raíces de nuestro presente y los retos que aún seguimos enfrentando como nación.